Ok, bien. Entonces, si usted se da cuenta de lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? La pendiente de la recta que pasa por el punto P es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Y esto es lo que nosotros queremos que sea igual a la derivada en C. ¿Ok? Muy bien. De manera similar, pues en los otros dos ejemplos. Ahí tiene un ejemplo, dice, determine los valores para los cuales se satisface el teorema del valor medio para esa figura, que es continua desde -1 hasta 2, 4, 6, hasta 8. Entonces lo que hacemos es trazar una recta que pase por los dos extremos y vemos cuántas rectas paralelas tenemos que sean tangentes. Por aquí observo una y por aquí observo otra. Ok, entonces aproximadamente ¿cuántas rectas tenemos? Pues vamos a tener dos rectas, ¿verdad? ¿Y cuáles serían los valores de C aproximado? Para esta primera, el C es aproximadamente 2. Y para esta otra, el C será aproximadamente, aquí tenemos 2, 4, como 6 y algo, ¿verdad? Aproximadamente, digamos, C es aproximadamente 6.5. Ok, pues allí hay que aproximar los valores de C porque nosotros no conocemos la función. Y por ende, pues no podemos calcular su derivada y encontrar la solución de la ecuación derivada igual a cero. ¿Ok? Luego dice, verifique que la función satisface la hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo dado y encuentre todos los números C que satisfacen la conclusión del teorema. Pues entonces, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar, f es continua. Calculamos la primera derivada y la primera derivada es 3x al cuadrado más 1, que también existe para todo x en el intervalo abierto 0, 2. ¿Ok? Y luego entonces, ya como cumple las dos condiciones, pues ahora tenemos que calcular f de 0 y f de 0 es negativo 1. Calcular f de 2 y f de 2 es 8 más 2, 10 menos 1 es 9. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, por lo tanto, ya yo sé de que existe un C en el intervalo abierto 0, 2, tal que la derivada en C, que en este caso es 3C al cuadrado más 1, es igual a f de 2 menos f de 0 sobre 2 menos 0. F de 2 es 9, f de 0 es menos 1, por lo tanto es menos 1 sobre 2 y esto es 5. Entonces, pues nosotros tenemos ahora la ecuación 3c al cuadrado más 1 igual a 5. ¿Qué implica esto? Que tenemos 3c al cuadrado igual a 4. Y resolviendo esa ecuación cuadrática voy a tener dos soluciones. Esto implica que c es igual a más o menos raíz cuadrada de 4 tercios. O lo mismo que decir más o menos 2 sobre raíz cuadrada de 3. La pregunta es cuál de los dos satisface, ¿verdad? O los dos, o ninguno. Tenemos que buscar el C que está en el intervalo abierto, por lo tanto, ¿la solución cuál es? La solución es C igual a 2 sobre raíz cuadrada de 3, que está en el intervalo abierto 0,2. ¿Ok? Si es que esa es la forma de trabajar con el teorema de valor medio. Primero, continuidad, calcular la derivada, y luego, si estas dos condiciones se cumplen, evaluar la función en los extremos e igualar la primera derivada a la pendiente de la recta que pasa por los puntos 0, -1 y 2,9. De manera similar, vemos el siguiente ejemplo, 1 sobre x. En 1 y 3, obviamente f es continua. La primera derivada de -1 sobre x al cuadrado también existe. Y si estas dos condiciones se cumplen, pues procedemos a calcular f de 1, que en este caso es 1. F de 3, que es igual a 1 tercio. Ok.
Y luego entonces la primera derivada en c, que es negativo 1 sobre c al cuadrado, será igual a f de 3 menos f de 1 sobre 3 menos 1. F de 3 es 1/3, f de 1 es 1 sobre 2. Y en el numerador tengo negativo 2/3 sobre 2. Y esto es negativo 1/3. ¿Ok? Esto implica entonces que vamos a tener que negativo 1 sobre c al cuadrado es igual a negativo 1/3. Haciendo las operaciones algebraicas necesarias, tenemos que c al cuadrado es igual a 3. Esto implica que c es igual a más menos raíz cuadrada de 3. De los dos, pues, ¿cuál está en la solución? Obviamente el intervalo 1 o 3. Entonces la solución será c igual a raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Si es que esa es la forma de poder resolver problemas relacionados con el teorema del valor medio. Siguiente ejemplo. Dice, demuestre que no hay un valor de c tal que f de 3 menos f de 0 es igual a f' de 3 por 3 menos 0. Entonces, obviamente, esta función es continua, pero no es diferenciable. ¿Ok? Pues, entonces procedemos. Podemos reescribir f de x como 2 menos. Y aquí pues voy a tener 2x menos 1 si 2x menos 1 es mayor o igual que 0. Y negativo 2x menos 1 si 2x menos 1 es menor que 0. Y esto lo puedo escribir como una función seccionada, ¿verdad? Como 2 menos 2x más 1 si el x es mayor o igual que 1/2. Y como 2 más 2x menos 1 si el x es menor que 1/2. Esa es la función. ¿Ok? Entonces, pues, esta función obviamente no es diferenciable, porque si yo calculo la primera derivada en f, esto va a ser igual a negativo 2 si el x es mayor que 2, y 2 si el x, perdón, si es mayor que 1/2, y 2 si el x es menor que 1/2. Obviamente la derivada en 1/2 no existe, por lo tanto el teorema del valor medio no se cumpliría. ¿Ok? Por otro lado, si nosotros, ok, entonces como la función es diferencial, pues obviamente no vamos a poder aplicar el teorema del valor medio. Luego dice, demuestre que no hay un valor de z al que se cumple esta condición. Pues veamos, ¿verdad? ¿Cuánto vale f de 3? F de 3 va a ser igual a 3 por 2, 6, menos 1, 5, esto es negativo 3. F de 0 es 1, es 1. ¿Ok? Y entonces, pues la verdad es que no voy a poder resolver esta ecuación. ¿Por qué no voy a poder resolver? Porque la derivada en c es constante. Y si la derivada en c es constante, pues este es, el f de 3 es un número, f de 0 es un número, 3 menos 0 es un número, pues no hay forma de que yo pueda poder determinar el valor de c. ¿Ok? Dice, si f de x, si la primera derivada es 0 para toda x en un intervalo abierto, entonces f es constante en el intervalo abierto. Calculamos la primera derivada, por definición. Límite cuando el h tiende a 0 del f de x más h menos f de x sobre h. Si la derivada es 0, ¿qué implica entonces? Lo que va a implicar es que el numerador, es decir, f de x más h menos f de x es igual a 0. ¿Esto qué implica entonces? Que el f de x más h va a ser igual a f de x. Y para que esto se cumpla, pues hay una sola condición. ¿Cuál es? Que la función f debe ser constante.
¿Ok? Si es que allí tienen pues una demostración simple, ¿verdad? De un teorema que es muy importante. Si la derivada es en cero, recuerde, la función necesariamente es constante. Y para terminar el teorema del valor medio y el teorema de Rolle, tenemos el siguiente resultado. Si la primera derivada de f es igual a la primera derivada de g para todo x en un intervalo AB, entonces la diferencia de la función es constante. Esto es, yo puedo expresar a una como la otra más una constante. ¿Ok? Entonces, este resultado, el resultado de este teorema lo vamos a aplicar en este ejemplo. Dice, pruebe esta identidad. Pruebe de que el arcoseno de x menos 1 sobre x más 1 es igual a 2 veces el arco tangente de la raíz cuadrada de x menos 1 medio. Entonces, lo que yo realmente tendría que hacer es demostrar que, suponiendo que esto sea f y esto sea g, entonces lo que debemos demostrar es que la derivada de f es igual a la derivada de g. ¿Ok? Esa es la demostración entonces que vamos a hacer en estos momentos. Pues nada, calculamos la derivada de f y la derivada de f es, la derivada del arcoseno es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x menos 1 sobre x más 1 todo al cuadrado por la derivada de x menos 1 sobre x más 1. ¿Ok? Y esto es 1 sobre la raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado menos x menos 1 al cuadrado sobre x más 1 al cuadrado. ¿Ok? Y la derivada de esto va a ser x más 1 elevado al cuadrado. Y arriba vamos a tener, la derivada de x es 1, me queda x más 1, menos x menos 1 por la derivada del denominador que es 1. Entonces, miren, aplicando aquí propiedades, me va a quedar, en el numerador me va a quedar lo siguiente, ¿no? Me va a quedar simplemente la x se cancela y me queda aquí un 2. Pero aquí me va a quedar x más 1 y en el denominador me va a quedar x al cuadrado más 2x más 1 menos x al cuadrado menos 2x más 1. Así. Y esto por 2 sobre x más 1 al cuadrado. Entonces vamos a ver qué pasa dentro de la raíz. Dentro de la raíz se cancela el x al cuadrado, se cancela el 1. Y lo que me queda es, menos es, entonces aquí también puedo cancelar un x más 1 y me va a quedar 2 sobre la raíz cuadrada de 4x. Simplificando, esto es 1 sobre raíz cuadrada de x. Eso es lo que obtenemos. Perdón, multiplicado por, se me estaba quedando 1 por x más 1. Entonces yo tengo la derivada del arcoseno. Ahora voy con la derivada del arco tangente. La derivada del arco tangente, la derivada de g que le habíamos llamado, será 1 sobre 1 más, aquí hay un 2, 1 más la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado por la derivada de la raíz cuadrada de x. Así. Y esto es 2 sobre 1 más x por, y la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Se cancela el 2, se cancela el 2. Y observen de que entonces la derivada de f y la derivada de g son iguales. Y con esto pues hemos demostrado la identidad.